Yo invito a mis hermanos a estar viendo sus Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 16. Cuando todos lo tengan, puede decir amén, colocarse en pie, amén. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Él le ha preparado una ciudad. Amén. ¿Pueden sentarse, no? Bueno, vemos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, que el escritor a los Hebreos empezó definiendo qué era la fe. Amén. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vemos que después de que nos da esta definición, nos muestra como una lista de aquellos hombres de fe. Estos hombres que andaron conforme a esa fe que el escritor definió arriba. Amén. Y aquellos hombres y mujeres que aparecen allí, hablando de los hombres, vemos a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, amén, y aún a mujeres como a Sara y Rahab, amén. Vemos allí de que todos ellos tienen algo en común, y es que todos creyeron en Dios y se movieron conforme a esa fe, amén, que tenían en Dios. Vemos de que ellos comenzaron a caminar por fe a partir de lo que Dios le dijo, de promesas específicas que Dios le hizo a cada uno. Amén. Y vemos de que Dios le hizo promesas de que iban a poseer tierras, de que iban a tener descendencia, aún promesa de protección, de propósito, y aún muchas otras promesas. Amén. Y
su caminar de fe inició por esas promesas y en muchos casos tenían como expresión lo terrenal, amén. Pero vemos de que al llegar al versículo 13 del libro de Hebreos 11, amén, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Vemos allí de que estos hombres empezaron a caminar, primeramente fue por las promesas que Dios le había hecho. Amén. Ellos esperaban un cumplimiento de Dios, de parte de Dios, de esas dichas promesas. Pero vemos de que aquí el escritor nos habla de que ellos no solamente siguieron caminando por ver el cumplimiento de esas promesas, sino que mientras ellos caminaban con Dios, su anhelo fue transformado. Amén. Lo que comenzó como un deseo de alcanzar lo que Dios le había prometido, se transformó en un anhelo, amén, por obtener algo mayor y algo superior, amén, a esa promesa que Dios le había hecho anteriormente. El pasaje dice que confesaban que eran extranjeros y peregrinos y que anhelaban una patria mejor, esto es celestial, es decir, que comenzaron creyéndole a Dios por cosas terrenales, pero vemos de que al caminar con Dios vieron que existía algo mejor para alcanzar, algo mejor para esforzarse, amén, para aferrarse a eso, amén. Y ellos se dieron cuenta de que existía algo superior, algo mayor, por la cual debían luchar, y era lo celestial, amén. Ellos vemos de que tenían el enfoque en lo terrenal, pero vemos que al conocer más a Dios, al caminar más con Dios, su enfoque cambió por algo celestial, por algo que era eterno, por algo que era incorruptible, por algo que era inconmovible, amén. Vieron de que lo celestial era el enfoque correcto que ellos debían tener, y ese era el anhelo que Dios puso en ellos, en que debían alcanzar, amén. Y este es el mensaje que Dios me permite traer esta noche, que vengo con el título Anhelando lo celestial, amén. Vamos a empezar definiendo qué es lo celestial. En Hebreos se define de tres maneras. La primera es: lo celestial es la patria celestial, amén. Esto quiere decir que es la morada eterna preparada por Dios, el destino final del pueblo de la fe. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 11, capítulo 16. Vemos de que se refiere a la morada que Dios tiene para nosotros, amén. Jesús dijo: muchas moradas hay en la casa de mi Padre, amén. A esto es lo que se refiere Jesús cuando decía eso, amén, a la patria celestial. Aún también Hebreo lo define como la ciudad de Dios, que es el reino eterno de Dios en su manifestación plena. Lo podemos encontrar en Hebreos 11, capítulo 10. Y por último lo define como una herencia eterna, que es la resurrección y la vida eterna. Amén. Vemos de que estos hombres, al Dios hacerle la promesa, ellos caminaron por fe. Pero vemos de que al conocer de que había algo mayor para alcanzar, cambiaron su enfoque, amén. Cambiaron su enfoque por algo celestial, amén. Al conocer que había algo mejor, empezaron a ver las cosas del mundo como algo que no valía la pena alcanzar, amén. Lo veían como algo insignificante comparado con las cosas que Dios tenía preparado para ellos, amén, allá en el cielo, amén.
Ellos vieron que era mejor andar con Dios que andar en las cosas del mundo. Amén. Y vemos de que cada uno de ellos, a través de sus acciones y decisiones, demostraron que preferían algo mejor. Amén. Un ejemplo de los muchos que había fue Abraham. Vemos de que Abraham, en Génesis capítulo 12, Dios le hace un llamado, amén, diciendo de que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos y se fuera a la tierra que Dios le había mostrado. Amén, dándole promesa de que él sería bendito, de que al que le maldijere, él lo maldeciría, al que lo bendijere, él lo bendeciría, y aún dice de que tendría un hijo y que por medio de la simiente serían benditas por él la familia de la tierra. Amén. Y vemos de que Abraham obedeció, amén, no le puso pero a Dios, sino que fue obediente a eso de lo que Dios dijo, amén. Pero vemos algo de que Dios le pidió algo como difícil a Abraham, porque si analizamos y buscamos cómo era Ur de los Caldeos en los tiempos de Abraham, nos podemos encontrar de que era una tierra abundante, una tierra donde económicamente era como de ricos, amén. Era una tierra que era como el centro del comercio, de la agricultura, de la ganadería. Vimos de que Abraham tenía muchas oportunidades allí, pero Dios le hizo el llamado que salieran de esa tierra y él obedeció. Ahí podemos ver el primer paso de que Abraham, Dios estaba preparando en Abraham de que alcanzara algo mejor, amén, de que la abundancia no lo era todo en la vida, amén, sino que había algo mejor para alcanzar. Vemos de que Dios aún le hizo la promesa de que tendrían un hijo, Isaac, y vemos de que Dios le cumplió esa promesa. Abraham tuvo el hijo, amén, pero vemos de que más adelante Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y vemos de que Abraham obedeció a lo que Dios le dijo. Vemos de que Abraham avanzó en lo que Dios le dijo. Pero vemos de que la misma palabra nos dice de que Dios estaba probando el corazón de Abraham. Y vemos de que Abraham obedeció, no rehusó a su hijo a ser sacrificado. Amén. Y Dios, al mirar el corazón de Abraham, de que él aún así lo iba a hacer, a pesar de que era su mayor deseo, a pesar de que era algo que anhelaba tanto tener, él no se rehusó a dar a su hijo, amén, a obedecer a Dios. Porque Abraham ya, Dios se dio cuenta de que Abraham ya no tenía la mirada en las cosas de este mundo, sino que la tenía en lo que era mejor, en lo celestial. Amén. Vemos de que el mismo hebreo nos dice de que él anhelaba la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Vemos, el mismo hebreo nos confirma de que Abraham tenía la mirada puesta ya en lo celestial, de que él no le costaba dar a su hijo, aún que tanto se lo pidió a Dios, pero Abraham no se rehusó a hacerlo, porque él sabía que había algo mejor, amén, que lo terrenal, que los deseos de esta tierra. Amén. En Abraham podemos ver que renunciar a nuestro mayor deseo es mejor, amén, para ganar algo más grande, amén. Vemos en Abraham que cumplió aquella palabra que Jesús dijo años después, en Mateo 16, 21, que dice, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Vemos de que Abraham demostró de que su corazón estaba en las cosas celestiales, en las cosas del cielo. Amén. Otro ejemplo que podemos encontrar es a Moisés. Vemos de que Moisés también tuvo un llamado de parte de Dios, amén. Pero vemos de que Moisés, cuando era pequeño, Faraón había mandado como un decreto, por decirlo así, de que mataran a aquellos niños de los hebreos. Pero vemos que su mamá
en una canasta, lo puso en un río y lo encontró la hija de Faraón. Y Moisés fue criado, amén, en la casa de Faraón, amén. Y vemos de que Abraham, el mismo Hebreo nos dice de que tenía riquezas y aún un alto como honor allí, un alto privilegio allí en la casa de Faraón. Pero vemos de que Dios le hizo un llamado a Moisés. Dios le hizo un llamado a Moisés y el Hebreo nos dice de que él prefirió andar con el pueblo de Dios, ser vituperado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Vemos allí que Moisés, esta renuncia a las cosas terrenales, porque vemos de que en Faraón existía aquella riqueza, aquella abundancia, amén, que aún Moisés podía ganar, podría decirse que podía ganar un puesto como Faraón, amén, pero vemos de que Moisés no le importó nada de eso, no le importó perder nada de eso, sino que él prefirió ganar algo mejor, algo que era superior a lo que el mundo consideraba como algo privilegioso, amén. Vemos en Moisés que renunciar a lo que podía mantener en lo más, lo podía mantener en lo más alto y mejor para Moisés, pero Moisés no lo vio así, amén, sino que se aferró a lo celestial y lo que era más valioso. En Moisés vemos aquella palabra que Jesús dijo en Mateo 6, versículo 19 al 20, que dice de que Mateo 16, Mateo 6, capítulo 19, dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vemos que Moisés prefirió hacer tesoros en los cielos, que hacer tesoros aquí en la tierra. Él prefirió perder todas aquellas cosas que para el mundo era valioso, y se aferró a lo que verdaderamente tenía valor, en lo celestial, amén. Y por último tenemos a David. David Dios lo llamó como rey, amén. Dios lo eligió como rey, lo ungió como rey. Pero vemos de que en una cierta ocasión David pecó contra Dios. David le falló a Dios, amén. Y él actuó como si nada. Pero vemos de que Dios envió un profeta, que fue el profeta Natán, y Dios le hizo ver su pecado. Y vemos de que Abraham, al escuchar eso, se humilló delante de Dios. Y vemos que en Salmo capítulo 51, versículo 11, él le dice a Dios en la oración: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos de que Abraham no le dijo a Dios: no quites de mí el reino, no quites de mí las posesiones que tengo, sino que le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos de que Abraham no temía perder el reino, no temía perder aquellas muchas cosas que tenía. Él prefería perder el reino y vivir como una vida normal que perder la presencia de Dios, que perder lo que realmente valía aquí en la tierra, y era el Espíritu Santo, amén, en nosotros. Vemos de que David renunció a todo eso, amén, que no se negó, que no le dijo a Dios: Dios, no quites el reino que tú me diste, sino no quites de mí tu Santo Espíritu, reconociendo de que su corazón estaba puesto en las cosas de allá arriba en vez de las cosas de aquí en la tierra, amén. Y en cada uno de estos hombres, tanto en Abraham, Moisés y David, vemos de que cada uno tuvo que renunciar a algo valioso, amén, que para el mundo se consideraba así, pero para ellos era como algo que no valía nada.
porque tenían la mirada puesta en algo mejor. La mirada puesta en algo mejor, amén. Vemos de que Abraham prefirió perder tierra, prefirió perder la abundancia, porque él sabía que había algo, había una mejor riqueza para ganar, amén, que es la salvación, que es la vida eterna en Cristo Jesús, amén. También vemos a Moisés de que prefirió renunciar a tener un alto puesto, amén. Él prefirió ser conocido por Dios que ser conocido por los hombres, amén. Vemos aún a David que prefirió perder el reino, prefería perder el reino aquí en la tierra que perder el reino de Dios, que estar un día en el reino de Dios, amén. Vemos a cada uno de estos hombres renunciar a cada una de estas cosas, amén. Pero vemos de que tomaron la decisión correcta, amén. La decisión correcta de aferrarse a lo que realmente vale aquí en esta tierra. Amén. Y podemos ver de que en la iglesia de Cristo, en estos tiempos, vemos de que muchos hemos dejado de actuar de esa manera. Muchas veces no hemos desenfocado en lo que realmente debemos enfocarnos y no hemos enfocado en algo, en las cosas terrenales en vez de las cosas espirituales, en vez de las cosas celestiales. No hemos desenfocado en lo que en realidad debemos mantener nuestra mirada enfocada. Amén. A veces cuando Dios nos dice que debemos renunciar a algo, nos negamos a hacerlo. Le decimos a Dios que no. A veces cuando Dios nos dice, cuando por su voluntad Dios nos dice deja este empleo o deja lo que estás haciendo, deja o renuncia a esta posesión, vemos de que le colocamos pero a Dios. Amén. O a veces, como a muchos cristianos, preferimos abandonar los caminos de Dios en vez de soltar aquellas cosas. Amén. Porque vemos de que para nosotros el ser humano se considera como una pérdida, pero cuando lo hacemos para Dios es más bien una ganancia, amén, para nosotros, porque estamos renunciando a algo que en realidad no vale nada, pero estamos ganando algo que vale el doble, amén, de lo que perdemos. A veces como cristianos actuamos como el joven rico, que lo podemos encontrar en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Vemos que el joven rico se le acercó a Dios. Se le acercó a Dios diciendo: Dios, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Vemos allí de que este joven le hizo una pregunta celestial, amén, hablando de algo que no existía en esta tierra, sino allá en el cielo, allá con Dios. Y vemos de que Jesús le da la respuesta diciendo: ¿los mandamientos sabes? Y él le dijo: sí, lo sé. Y le respondió a Jesús. Y vemos de que Jesús empezó a enumerarle todos aquellos mandamientos. Pero Jesús le dijo: te falta una cosa. Deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Jesús le estaba pidiendo de que abandonara aquellas cosas terrenales y que se aferrara a las cosas celestiales. Pero vemos de que este joven, en vez de darle una respuesta positiva a Jesús, se fue triste, porque vemos que su corazón estaba pegado a las cosas terrenales, amén. Estaba pegado a sus riquezas, a los bienes, amén. Vio como una pérdida que regalar todas aquellas cosas que tenía, amén. Y vemos de que este hombre perdió algo privilegioso, amén. Perdió algo que realmente debía luchar, amén. Vemos de que este joven rico, renunció a algo que de verdad valía la pena luchar. Amén.
Y así habemos muchos cristianos aquí, amén, en la congregación, de que a veces Dios nos pide soltar algo y actuamos como el joven rico, amén. En vez de soltar y decirle, sí, Dios, te entrego todo esto, nos aferramos tanto a ella que preferimos renunciar a caminar con Dios en vez de soltar eso y seguir a Dios. Y aún tenemos como ejemplo a Pablo. Pablo en Filipenses 3, capítulo 8, nos habla de que todas las cosas las tenía como por basura. Vemos de que Pablo tenía algo que era de que él empezó a enumerar todas aquellas cosas que había logrado aquí en la tierra. Pero al final, cuando conoció a Cristo, cuando tuvo ese encuentro con Cristo en la ciudad de Damasco, llegando a la ciudad de Damasco, vemos de que ese hombre, Pablo, amén, pudo ver que al conocer a Cristo, ya nada de lo que se gloriaba era valioso, amén, porque él veía que era mejor estar con Cristo, amén, que tener aquellas cosas que le causaban orgullo, amén, a él. Vemos de que él consideraba todas aquellas cosas basura, porque veía de que era mejor aferrarse a lo que realmente valía. Amén. Y todos estos hombres que se mencionan en hebreo tuvieron que renunciar a algo. Tuvieron que dejar cosas. Amén. Pero vemos de que cuando decidimos aferrarnos a lo celestial en vez de lo terrenal, viene el mundo y el enemigo se levantan, amén, contra nosotros para hacernos desistir, para hacernos cambiar de parecer. Y allí vemos en Hebreos capítulo 35, Hebreos capítulo 11, versículo 35, perdón. Hebreos capítulo 11, versículo 35 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aferrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Allí nos muestra el escritor de Hebreos de que estos hombres tuvieron que pasar por multitud de cosas, pero vemos de que nada de eso nos hizo cambiar de parecer. El mismo Hebreo 35 dice de que muchos prefirieron ser atormentados para así obtener una mejor resurrección. Vemos de que estos hombres habían renunciado por completamente al mundo. Estos hombres nada que le hicieran podían cambiar la decisión que habían tomado de seguir, amén, de estar aferrado a lo que realmente debían estar. Amén. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 18. Y dice, Romanos capítulo 8, versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vemos de que Pablo fue aquel hombre que también pasó por muchas cosas y terminó expresando estas palabras en el libro de Romanos, diciendo de que no importaba en pocas palabras, no importaba lo que estaba atravesando, nada le iba a cambiar de que era mejor
lo que él estaba esperando, ¿no? De que nada le hacía cambiar de parecer, de que para él la gloria venidera era mejor, de que nada le hacía cambiar de parecer, de que iba a alcanzar aquello que Dios quería que alcanzara, amén, lo celestial. Él ya no tenía su mente en las cosas de este mundo, ¿no? Sino la tenía ya en la tierra, amén. Y vemos de que Dios le dio recompensa a cada uno de estos hombres, ¿no? A estos hombres que prefirieron renunciar a las cosas terrenales. Aún Mateo capítulo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán con añadiduras. Allí nos muestra de que debemos tener nuestra mirada en las cosas de arriba, y que todo lo que necesitamos aquí en la tierra, Dios lo añade, amén, sin necesidad de ir nosotros a buscarla, amén. En cierta parte de la Biblia dice: porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Vemos de que la bendición nos persigue, amén, la recompensa de Dios nos persigue cuando tenemos la mirada puesta en las cosas verdaderas, amén. Y aún en Hebreos capítulo 11, versículo 16, vemos de que dice de que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, de aquellos hombres que prefirieron creerle a Dios, que prefirieron renunciar a aquellas cosas que realmente no valían, amén. Vemos de que esa es una de las mayores como recompensas que tenemos, de que Dios no se avergüenza de nosotros, sino de que Dios está como contento porque lo preferimos a Él, lo preferimos a Él por encima de todas aquellas cosas, amén, de la tierra, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestro estudio, aún por nuestro hogar, por nuestra familia. Dios se contenta con nosotros al pensar de esa manera, amén. Y no con esto quiero decir de que está mal trabajar, está mal desear tener un hogar, porque eso no está mal. Lo malo es cuando nos desenfocamos en lo que en realidad debemos enfocarnos, en lo que realmente vale, amén, luchar, amén, y es las cosas celestiales. Y vemos de que esta es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. Si preferimos quedarnos, seguir amando las cosas terrenales o amar las cosas celestiales. La hermana hablaba el miércoles sobre tomar una decisión de retener o desechar. Vemos de que es una decisión que debemos tomar, amén. Una decisión si preferimos desechar aquellas cosas celestiales o retenerlas, amén, o guardarlas en nuestro corazón. Aún ella hablaba sobre la simiente, donde, si no estoy mal, habla sobre los hombres que edificaron sobre la arena y sobre la roca. Vemos de que ese contraste allí de que aquel hombre que edifica, que hace tesoros en los cielos, ese es el que permanece, amén. Pero aquel hombre que hace tesoros aquí en la tierra, fácilmente cae, fácilmente tropieza, amén. Y vemos de que Dios quiere que tomemos esa decisión de seguir, de aferrarnos a las cosas que realmente valen aquí en la tierra, amén, a lo celestial, a las cosas de arriba, amén. Y aún más cuando su venida está cerca, cuando ya está a la puerta, que están ya al sonar las trompetas, Dios nos manda a tomar esa decisión. Si preferimos seguir con las cosas terrenales, seguir amando, amén, o preferimos las cosas celestiales. El primer mandamiento es, hay un mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, amén, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Vemos de que nos habla de una prioridad, amén, de tener como Dios en primer lugar en nuestro corazón. Y así Dios quiere que cada uno de nosotros lo tengamos en nuestro corazón, que lo tengamos siempre en primer lugar, siempre puesta nuestra mirada en lo que vale, en lo que realmente
nos va a dar recompensa, amén. En cierta parte de la Biblia dice de que vale que ganara todo que ganara todo en el mundo y se perdiera nuestra alma, amén. Vemos de que las cosas del mundo no valen, amén. Sí, podemos desear tenerlas, está bien, pero eso es algo que está aquí, es temporal, porque vemos de que Dios nos llama que nosotros, aunque estemos aquí en la tierra, no somos de esta tierra, sino que somos ciudadanos del cielo, amén. Somos ciudadanos, amén. Somos hijos de Dios, somos personas que no pertenecemos aquí, amén. Y ese es el llamado que Dios nos hace esta noche, amén. De que elijamos, si preferimos lo celestial o lo terrenal. Y Dios nos dice, elige lo celestial, anhela lo celestial, porque es lo mejor, porque es el mejor privilegio que como cristianos podemos tener, amén. Y esta ha sido toda la palabra, amén, que Dios puso para que compartiera en esta noche, amén. Para que